Por favor. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Amén. Claramente la pregunta de los discípulos fue una pregunta teológica. Y sabemos por fato, por hecho, que el Señor no estaba interesado en cuestiones teológicas. Él estaba interesado y continúa igual en ayudar a las personas, en ver sus problemas y ayudarlos. La condición de este ciego revela claramente la condición del ser humano y de la humanidad de nacer ciego de nacimiento. Es decir, nosotros vemos físicamente, tenemos la habilidad de ver las cosas materiales, pero no las espirituales. El hombre perdió la visión espiritual desde que pecó. Por eso es que podemos verlo desde este punto de vista. Todos hemos nacido ciegos por nacimiento, debido al pecado. No a nuestro pecado, que hemos ya de hombres después de nacer, sino al pecado original, que viene a través de Adán. Como dice en Romanos 5:12, que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Se recuerdan lo que dice? Y por el pecado, la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, dice. En otras palabras, la condición de todos los seres humanos como hijos de Adán nos colocó en una condición desfavorable de pecado. De tal manera que cada ser humano que nace en una condición desfavorable. Esta era realmente la condición de este ciego, específicamente su condición física. Y cuando están pasando por ahí, dice que el primero que lo vio fue Jesús. Es muy probable que haya sido él el que se haya detenido primero para poder verlo. De hecho, tenemos que entender que en todo el Antiguo Testamento, y tenemos que entender y saber, si hemos leído el Antiguo Testamento, pero en todo el Antiguo Testamento no existe, no hay registro de la cura de un ciego. No existe, yo se los aseguro. Mucho menos de la cura de un ciego de nacimiento. En el Nuevo Testamento tampoco hay. Y tal vez usted pueda recordarse de Ananías orando por Pablo, pero él no estaba totalmente ciego. Él fue cegado por un momento debido a la luz tan fuerte que él vio de la presencia del Señor. Dice que era mediodía y la luz era más fuerte, 7 veces más fuerte que la luz del sol. Entonces él fue cegado por un tiempo y Ananías llegó a orar porque el Señor le dijo que fuera a orar por él. Pero no fue una cura de un ciego. Entonces se cumple exactamente lo que la propia Escritura dice en los profetas, donde dice Jehová, el que da vista a los ciegos. Lo que está diciendo entonces es que es Dios mismo el que hace el milagro de darle vista a los ciegos. Ahora, la condición de este ciego es muy importante para entender nosotros, porque él era un ciego de nacimiento. Eso significa que él nació ya con ese defecto, llamémosle así, un problema o un defecto congénito, ¿sí?, a través de sus padres. Y se creía en la doctrina y en la teología judía, entre muchos rabinos, se creía que los hijos pagaban el pecado de los padres. Es más, ellos se basaban en varios versículos de la Biblia. No era propiamente una suposición judía, como habla el Salmo 58, verso 3, donde dice que los impíos se apartan desde el vientre de su madre. ¿Han leído eso? Pues así dice. Entonces ellos, leyendo esos pasajes,
creían que, bueno, se podía pecar en el vientre. Les estoy contando lo que pensaban los judíos en la época de Jesús. Muchos rabinos creían eso. De hecho, ellos también se basan en Génesis 25, donde encontramos la lucha entre Esaú y Jacob en el vientre de Rebeca. Ellos dicen, entre comillas, que desde el vientre de la madre, o sea, desde el vientre de Rebeca, Esaú quería matar a Jacob. Lo que sí podemos pensar, bueno, es una suposición, eso que se dice, es una especulación, porque ¿quién puede tener la seguridad? Lo único que sí es cierto es que Rebeca dice que estaba con una gran lucha interna, porque ella sentía que había una guerra ahí adentro. Por eso él fue a consultar al Señor. Ella fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo, sí, 2 naciones hay ahí adentro. O sea, sí, la revelación profética del Señor para Rebeca era de que sí había una lucha desde el vientre. O sea, no era algo inventado esa lucha. Dios se la dijo. Y así sucedió al final. Ellos mantuvieron esa lucha constante y Esaú principalmente una lucha perpetua. Sin embargo, si ustedes ya analizaron bien la pregunta de los discípulos, ¿quiénes han notado algo fuera de lugar en la pregunta? ¿Ya la vieron? Si no la han visto bien, véanla de nuevo, si no. Porque ellos preguntan algo. Ellos dicen, ¿quién pecó para que naciera ciego? ¿Sus padres o él? ¿Quién notan algo extraño en la pregunta? Él ya nació ciego porque él creían que solo por pecar se tenía que sufrir algo. Sí, esa era parte de la creencia. Pero en la pregunta de los discípulos hay algo que puede dar lugar a pensar otras cosas. Y esa era la doctrina que ellos tenían en la cabeza. Escuchen otra vez. ¿Quién pecó? ¿Sus padres? Y ahí vamos a hacer una pequeña pausa. Si fueron sus padres, pues todavía se podría aceptar, ¿no? Porque ellos nacieron antes que él. Y él nació de ellos. No sabemos qué vida ellos tuvieron, pero en la respuesta de Jesús ni eso importa. ¿Me estoy explicando? Porque la respuesta de Jesús fue ni él ni sus padres. O sea, en este problema del ciego, su enfermedad no era fruto de pecado. ¿Están entendiendo? Eso queda claro ahí en la escritura. Por la propia respuesta del Señor. El problema está en que los discípulos preguntan, ¿quién pecó? ¿Sus padres o él? Para que naciera ciego. ¿Cómo él podía pecar antes para después nacer ciego? ¿Entienden ahora lo que está sucediendo ahí? No sé si ustedes lo habían visto antes, pero dice allí claramente, ¿quién pecó? Él para que naciera ciego, sus padres, ¿no? Entonces, al contrario ahora para que entendamos el punto. Ahora, obviamente dentro de la teología judía y que no era fuera de lugar muchas cosas, son muy centrados en muchos aspectos, en algunos. No existe la doctrina de la reencarnación, como para decir, él pecó en otra vida y ahora en esta otra está sufriendo las consecuencias. No existe en la Biblia no existe ese pensamiento ni esa doctrina o esa enseñanza. Los judíos no la aceptaban en absoluto, y mucho menos Jesús. Entonces, no había posibilidad, la única era que hubiera pecado en el vientre de su madre. Pero no existe en una conciencia inocente de un niño el hecho de pecar. Lo que sí es cierto es que todos nacemos pecadores debido al pecado de nuestro padre Adán. Como dijo David, en pecado me concibió mi madre. Y no está hablando del acto físico, ¿me explico? El acto físico
que provocó eso, de ninguna manera, porque ese acto físico Dios lo instituyó como santo dentro del matrimonio. Entonces está hablando de que propiamente cada ser humano que nace en pecado. Pero esa condición de pecado, otra vez perdonen la redundancia, no lo condiciona a una enfermedad específica. Ahora, según las Escrituras, sí hay pecados que pueden enfermedades que pueden surgir como una causa de pecado. Por ejemplo, el SIDA. Ustedes ya conocen lo que es el SIDA. El SIDA es considerado una plaga en el mundo, ¿no? Y los científicos y organizaciones médicas reconocen que él surgió por un virus específico, pero se desarrolló y se multiplicó debido a la inmoralidad del hombre. Entonces, ese pecado, esa enfermedad es fruto de un pecado. Quiero darles uno más simple. La úlcera. Espero que nadie tenga úlcera aquí. Pero muchas de las causas de la úlcera es el afán, la ansiedad y la falta de confianza en el Señor. Conozco un hermano que él le salió una úlcera en su estómago debido a la ansiedad del trabajo. Él trabajaba y pasaba su hora del almuerzo y seguía trabajando porque necesitaba dinero y era obsesionado por el trabajo y no podía darle el descanso necesario a su cuerpo y desarrolló una úlcera. Hasta el día de hoy lleva la carga de la úlcera. No puede comer bien, no puede comer cualquier cosa, tiene serios problemas y ahí está en la comunión con los hermanos y él quisiera comer esto y comer aquello, no puede. Ahora yo les pregunto, ¿quién causó esa úlcera en su estómago? Él mismo. O sea, sí hay enfermedades que nosotros podemos causar debido a nuestra condición emocional, debido a nuestra condición espiritual, pero no todas las enfermedades son fruto de nuestro pecado o de nuestra situación emocional o espiritual. ¿Entendemos eso? No todas. Por eso es que en este caso Jesús claramente les dijo, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres. Él nació ciego para hacer manifestar el poder de Dios. En otras palabras, la enfermedad de él, porque él nació así, él no podía. Yo vi el testimonio de un muchacho que nació ciego. Y nació ciego por un problema congénito. Nació ciego y nació con problemas en sus manos, problemas motores. Y el niño comenzó a crecer y él tenía totalmente sus párpados pegados. No podía ni abrir bien los ojos. Y él creció y sus padres, supuestamente normales, cuando vieron a este niño, pues su corazón se desvaneció. Sintieron que el mundo se vino abajo para ellos y ya no tenían más esperanza. Pero fueron fuertes y valientes y comenzaron a cuidar al niño y a darle su comidita y a alentarlo, y el niño no miraba y tenía este movimiento así y un poco nervioso, pero de repente, como a los 3 años, lo pusieron sentado en un piano y él con sus manitas, con un poco de dificultad, comenzó a tocar las teclas y él comenzó a desarrollar el sentido del oído, y él tenía una habilidad increíble para la música. No lo sabían sus padres, pero él comenzó a tocar y de repente comenzó a dar un mensaje claro en lo que él estaba tocando.
Y entonces le dieron la posibilidad de poder estudiar piano. Y hermanos, él comenzó a tocar piano desde que era pequeño. Y a tocar. Con dificultad con sus manos. Tocaba, y no sin mirar, haciendo así. Y tocando. Y entonces su padre comenzó a quedarse emocionado. Porque viendo la condición física de su hijo, él podía ver que había algo, un don en la vida de este niño. ¿Sabe qué sucedió? Siguió creciendo. Y le dijo a su padre: yo quiero aprender a tocar trompeta. ¿Cómo? Sí, quiero aprender a tocar trompeta. Y le dieron una trompeta y comenzó a tocar la trompeta. Y entonces dijo: papá, yo quiero estar en la banda de la escuela tal y tal. Pero ahí no puedes andar. Y él no podía andar, no podía caminar. Pero ¿cómo vamos a hacer? Llévame tú. ¿Pero cómo? Llévame en la silla de ruedas. Hermanos, el padre dice que llegaba, salía a las 11 de la noche a trabajar. Él trabajaba de noche para cuidar a su hijo. Oigan el sacrificio de ese padre. Salía a las 11 de la noche, regresaba a las 4 de la mañana, dormía unas pocas horas, a las 9 ya estaba levantado para cuidar a su hijo. Y un reportero le preguntó a su hijo: ¿qué piensas de tu padre? Es un campeón, decía él. Es un campeón. Porque él reconocía el sacrificio que él hacía. Bueno, comenzó a llevarlo a los entrenamientos de la banda, donde iba a tocar la trompeta. Entonces él lo llevaba en la silla de ruedas. Pero ellos entrenaban en un campo de fútbol. Y en el campo de fútbol la banda tenía que hacer movimientos, así cantando. ¿Han visto esas bandas de colegios, de escuelas grandes? Y entonces los que van tocando trompetas, los que van tocando tambores, y él quería andar ahí con ellos. Entonces el papá tuvo que agarrar la silla de ruedas, el vestirse con las vestiduras de la banda, y llevaba con la silla de ruedas a su hijo por todos lados. Y él tocando la trompeta, feliz de la vida. Y el papá era el que estaba sudando la gota amarga. Hasta que llegó el momento de la presentación, y ese niño fue el show, el que llamó la atención en esa presentación de la banda de esa escuela. Después le preguntaron al papá qué pensaba de su hijo. ¿Y saben lo que él dijo? Alguien podría decir: para mí es una carga ese niño. Pero no. Él dijo: él es mi héroe. Él es mi héroe. Porque lo que él hace, yo no lo haría. Y siempre está sonriendo. Nació ciego, pero con el don de la música y con padres que lo han ayudado a seguir adelante. Hermanos, no importa la condición. Uno puede ver la condición de este ciego y decir: pues hablemos de una palabra muy fuerte: qué miserable este ciego, su condición. Y sí, es probable que él estaba ahí, como todos los ciegos que buscaban un lugar público, y principalmente cerca de la puerta de entrada de las iglesias, de los templos, porque ahí se suponía que llegaban gente compasiva y misericordiosa para darle limosnas. Estaba él. De repente, cuando salió Jesús del templo, por lo que vemos en el capítulo 8, dice que se le quedó viendo. Y yo quiero decirles algo, hermanos. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce la necesidad de cada uno de nosotros y la condición de cada uno de nosotros. Y Él nos mira. Y yo me pregunto: ¿qué piensas tú de ti mismo? ¿Cuál es el concepto que tú sacas en tu corazón de tu condición? ¿Estás teniendo lástima de ti mismo? ¿O estás condenándote por tu condición? ¿Qué es lo que está surgiendo en el corazón de verte en las circunstancias que estás? Hermanos, todos aquí tenemos, digámoslo así, salud. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la salud? Amén. Esto es momentáneo. Gracias a Dios por la salud. Todos tenemos dos manos.
Y a veces ni las usamos para alabar al Señor. Todos tenemos 2 pies, ¿sí? 2 oídos. Todos estamos prácticamente en condiciones físicas favorables. En ningún momento debería de haber en nuestro corazón frustración o un momento de insatisfacción o decir, Señor, ¿por qué estoy pasando por estas circunstancias? Eso sería tener un corazón mal agradecido, porque Dios nos ve. Y Él nos ve exactamente para saber cuál es la actitud de nuestro corazón. Si ustedes pueden considerar lo que aquí pasó, yo tengo mucho que compartirles, pero estoy tratando de resumir este punto aquí en relación a este ciego de nacimiento. En 2 de Corintios, alguien que pueda leer ahí, 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. ¿Ya lo tiene alguien? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Ahora piensen en ese versículo que dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio. Y aquí está este ciego y Jesús viéndolo, pero él no lo podía ver. De hecho, ni siquiera sabía quién estaba ahí. De hecho, cuando él fue curado, lo único que sabía era su nombre. Un hombre llamado Jesús me curó, dijo. ¿Y dónde está? No sé. No sabía. Hasta después que Jesús lo buscó, porque lo expulsaron de la sinagoga. Disculpe. Porque hasta él comenzó a testificar de Jesús y a decirles a los fariseos lo fariseo que ellos eran. Porque después de tanta pregunta, él les dijo, ¿ustedes también quieren hacerse discípulos de él? Y dice, tú eres su discípulo. Dice, tú eres un ciego que nació todo en pecado. Así le dijeron. ¿Por qué? Porque era la doctrina de ellos, su condición. Pero ahora él estaba viendo. Hermanos, para el Señor de gloria, que estaba ahí delante, por eso es que él después se manifestó al ciego, lo buscó. Imagínense qué precioso. Primero lo sanó y no se dio a conocer físicamente. Segundo, lo expuso a una investigación, a estar delante del Sanedrín para ser juzgado y preguntado si realmente era ciego o no. Imagínense que llamaron hasta a sus padres para preguntar si realmente él había nacido ciego. Y ellos lo único que dijeron es, bueno, sabemos que este es nuestro hijo y sabemos que nació ciego, pero cómo vio, no sabemos. O sea, hasta los propios padres estaban dando testimonio del milagro. Y tercero, cuando él fue expulsado de la sinagoga, entonces Jesús mismo lo buscó. Y cuando está delante de él, el hombre está viéndolo. Y ahí está Jesús. Recuerden lo que leímos en 2 Corintios 4:4. Cristo es la imagen del Dios vivo. Y entonces le pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? Creo, Señor. ¿Quién es? Y entonces él se revela y se presenta. Yo soy el que estoy contigo. Dice que el hombre, cuando lo vio, ¿ustedes saben lo que pasó? Se postró delante de él y lo adoró. O sea, el hombre realmente, hermanos, tuvo un encuentro preciosísimo con su Salvador, porque es tan maravillosa la forma como Cristo curó a este ciego. Él podía curar con una palabra, ¿sí o no? A Bartimeo le dijo, ¿qué quieres que te haga?
Señor, que recupere la visión. Ve, conforme a tu palabra o tu fe te sea hecho, conforme a tu fe. Y el hombre dio, dice. O sea, el poder del Señor es tal que no necesita de hacer lodo. Pero en esta ocasión, Él hace lodo con su saliva. Fíjense la forma como Él, desde el punto de vista judío, Él estaba violando todas las reglas de sanidad, todas las reglas de religiosas, porque no podían hacer lodo en el día de sábado, y con un poquito de saliva. Era tan extrema la situación que Jesús sabía todo eso, y Él escupe en el suelo. Escuchen lo que hace. Hace el lodito, un poquito, el lodito, llamó al ciego y comenzó a untarle los ojos con el lodo. Yo creo, hermanos, que en aquel momento fue el primer masaje que este hombre recibió en su vida. Masaje, llamémosle ocular. Llegó el Señor, comenzó a untar, ya no adentro, sino aquí. Comenzó a untarle con sus deditos. Y el hombre estaba ahí feliz de la vida. Porque si no era su mamá o su papá, nadie le prestó atención. Solo lo consideraban como aquel ciego miserable de la mendigo de la que estaba ahí siempre pidiendo limosna. Y el Señor no solo lo vio, se compadeció de él y le dijo a los discípulos: en cuanto el día dura, es necesario que yo trabaje y haga la obra de aquel que me envió. ¿Saben qué estaba diciendo? Él dice: en cuanto estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y ahí había un ciego que no había visto nunca la luz del mundo. Y el Señor le dio la oportunidad de ver la luz del cielo. Y entonces Él dice: no es necesario trabajar, pero es sábado. No me importa. El Hijo del Hombre ha sido aún levantado como Señor del sábado. Aleluya. Y Él viene y lo cura. Pero hace, miren qué tremendo esto. Él le pone el lodo y pareciera como que ahora está peor. Porque Él no solo miraba, sino ahora tenía una capa de lodo. Y eso era exactamente para probar a todos nosotros que aunque nosotros digamos que vemos, como dice el Señor, yo he venido a juicio a este mundo para dar vista a los ciegos y para cegar a aquellos que dicen que ven. Entonces viene, y ahora viene la parte principal. Bueno, esta parte del lodo, sin duda, lo que estaba mostrando es que el Señor vino, hermanos, para darnos una nueva creación. Él vino a restaurar al hombre. Como otra vez en Lucas se repite eso y es bien fuerte. El Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. Y está ahí Él ahora, dedicando tiempo para con este ciego durante el día que Él está vivo. Él continúa vivo por la eternidad, pero mientras estaba aquí en esta tierra físicamente, Él iba a aprovechar al máximo todo lo que pudiera, lo que estaba a su alcance en tiempo y en espacio para hacer buenas obras, porque el Padre para eso lo había enviado. Y yo quiero decirles algo: aprovechen el tiempo en cuanto están vivos para hacer lo bueno y ayudar a otros a salir de su oscuridad. No se queden solos con su luz. Sean luz. Jesús dice: yo soy la luz del mundo. Aquí mismo lo dice, y en Juan 8:12. Pero también Él dijo en Mateo 5:14. ¿Quién lembra? ¿Quién recuerda? Vosotros sois la luz del mundo. Ahora Jesús está aquí adentro y es a través de nosotros que necesitamos llevar esa luz a otras personas. En cuanto podamos, como dice Gálatas 6, hagamos bien a todos y mayormente
a los de la familia de la fe, dice. Pero es una oportunidad. Cuando tengan una persona con una necesidad, hagan lo que Cristo hizo. Dios se le quedó viendo y vio su necesidad y lo ayudó. Que Dios pueda también a nosotros darnos esa gracia para servir de todo corazón a aquellos que lo necesitan. Pero algo le dice el Señor, lo escuchen. Dice, después de haberle untado los ojos, le dice, ve al Siloé y lávate. ¿Cómo iba a llegar al Siloé? Bueno, es muy probable que él sabía dónde estaba. Y en segundo lugar, pudo haber tenido alguna ayuda o pedir ayuda, no lo dice la Escritura. Pero él tuvo que ir, y aquí es donde se prueba su fe. Dios, Jesús, probó su obediencia y su fe a través de que se fuera a lavar y creer que a través de ese acto él iba a ver. Ve y lávate. El hombre llegó. Ahora, escuchen. ¿Saben qué quiere decir Siloé? Siloé quiere decir enviado. ¿Y saben quién es el enviado de Dios? Cristo Jesús. Y él lo envió al Siloé para lavarse, para que él comprendiera que el enviado de Dios lo había sanado y lo había lavado del lodo espiritual de la ceguera. Pues el hombre fue al Siloé, que según Flavio Josefo era un tanque enorme, que era el que abastecía de agua a toda la ciudad. Por eso en el libro de los profetas habla de Siloé como de las aguas mansas del Siloé, que dan agua fresca a la ciudad de Jerusalén. Hasta el día de hoy está ahí ese tanque de Siloé. Pero en los días de Flavio Josefo, ese historiador judío del primer siglo, él dijo que era un tanque de varios metros de largo, tenía 6 metros de largo, de ancho, y 6 metros de profundidad. O sea, no era cualquier tanque. Esa era el agua que era usada para en el día de los tabernáculos colocar en el altar. Esa era una agua muy importante para Jerusalén. Y fue ahí donde y no era fácil llegar ahí porque habían gradas también. O sea, fue complicado. Pero él llegó, se lavó, y cuando terminó de lavarse, oiga, el agua que él colocó ahí, bien dice la Escritura, el Señor le dijo a Nicodemo, un hombre, un maestro de Israel, pero un ciego, le dijo, si no nacieres de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Y aquí vemos a este hombre como participando en un primer, digámoslo así, un pre-bautismo, llegando ahí a las aguas a lavarse, y después de haberse quitado el lodo que los dedos preciosos del maestro colocó en sus ojos, por primera vez en su vida vio la luz. ¿No creen ustedes que eso debe haber sido maravilloso? Oh, sí, sí. Nadie de nosotros puede entenderlo si no pasa por una situación así. Pero si usted ha pasado encerrado en un lugar con una penumbra y sale a la luz del sol, hasta el sol le lastima, no puede ver. Y el hombre ahí en el tanque comienza a ver, y comienza y regresa a buscar dónde está el que lo había sanado, pero ya estaba fuera de escena. Hermanos, quiero dejarles esto en el corazón. El pecado no es ningún problema para el Señor. La falta de arrepentimiento en el hombre es el problema. Pero si tú estás dispuesto a obedecer para ir a Siloé, acercarte al enviado, Él va a lavar las inmundicias de nuestra vida, cualquiera que esas sean. Tal vez no somos ciegos, pero hay otras cosas feas en nuestra vida que necesitan ser lavadas en el Siloé. ¿Por qué no escuchas tú el llamado del Señor esta mañana? Para decir, Señor, yo quiero también quitarme de ese lodo del mundo, de la vida que hay en mí, para poder ver. Señor, yo quiero lavarme de aquellas cosas que han sido un estorbo,
que realmente son las que me impiden poder ver. Hermanos, las cosas que a veces tenemos que son feas en nuestro corazón, y es precioso el Señor porque Él las ve, Él las conoce y ni siquiera está señalándotelas. ¿No es eso precioso de Dios? Nosotros somos diferentes. Vemos una cosa fea en el hermano o en la esposa o en el esposo y lo primero que decimos es eso, para avergonzarlo y para tener armas y tener argumentos para vencer. Qué fea actitud. El Señor no es así. Él ve hasta el defecto más terrible, pero dice que el amor encubre los pecados. El problema es que el hombre encubra sus pecados. Cuando el hombre descubre su vida delante del Señor, el Señor lo cubre. Pero cuando el hombre cubre su vida, el Señor lo descubre. Es necesario entonces que vengamos a ese tanque de Siloé, la propia persona de Jesús, el enviado del Padre, para limpiarnos y tener el privilegio, después de esa limpieza, de acercarnos, que el propio Señor nos busque y nos diga: ¿crees en el Hijo de Dios? Y nosotros podemos decirle: sí, Señor, creo en Él. ¿Quién es para que yo le dé gracias, digámoslo así? Él se va a revelar a nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes quieren ser tocados por el Señor esta mañana? Si la palabra del Señor ya les habló, hermanos, dejemos que el Señor haga un milagro en nuestra vida. Recuerden, Dios los está viendo. Dios conoce la necesidad de cada uno. Dios conoce hasta nuestros pecados. Dice la Escritura que todos nosotros tenemos pecados que nos asedian. ¿Saben qué es eso? Asediar. Que nos acechan, que nos persiguen, que están siempre detrás de nosotros, que son nuestro talón de Aquiles. Sin embargo, hasta de esos el Señor quiere darte victoria. Él quiere hacerte vencedor en tu vida de nuestras propias debilidades y flaquezas. Pero es necesario que le obedezcamos, yéndonos a limpiar. No te quedes con el lodo en tus ojos. Límpiate en su presencia. Cierren sus ojos. Señor, esta mañana queremos venir delante de tu presencia, nuestro Siloé celestial, para lavarnos con esas aguas limpias, con esas aguas de vida, para que tú nos purifiques, Señor, para que tú nos santifiques, Señor, y que tú nos cures y nos restaures. Señor, tú has venido para restaurar. Señor, esa ceguera no era ningún problema para ti, no importando que ese hombre haya nacido ciego. Tú lo que querías era restaurarlo espiritual y físicamente y mostrar que la obra y la voluntad del Padre es restaurar a los hombres en su visión, para que vean la imagen suya a través del Hijo, para que vean el poder y el amor divino que está dispuesto a socorrernos en las peores condiciones. Señor, en el nombre de Jesús, yo te suplico, Señor, por los hermanos que están aquí, y principalmente por aquellos que en este instante están viendo su lodo y están dispuestos a lavarse. Señor, dales la gracia para correr, dales la gracia para ser guiados al tanque de Siloé y encontrar esas aguas de purificación, y sean librados de toda la vergüenza que han pasado. Como ese ciego, Señor, la vergüenza era parte de su vida. La desventura era parte de su camino, pero tú lo libraste por completo, Señor, porque tuviste tiempo para detenerse y ministrarlo y hablarle a su corazón y revelarte a él, Señor. Por favor, en el nombre de tu Hijo, Padre, te pedimos un milagro esta mañana en la vida de cada uno. Oh, en el nombre precioso de Jesús.
Oh, Dios. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor. Si alguien aquí específicamente quiere ponerse de pie como testimonio del toque de Dios en su vida, póngase de pie y oremos. Señor, tú que miras tú que observas y ves lo más profundo de nuestro corazón, cura, Señor, purifica, Señor, purifica, Señor, a la gloria de tu nombre. Anhelo ser limpio y completo, Jesús, que florece en mi alma tu fulgida luz. Mis ídolos rompe los que antes amé, por lávame y blanco cual nieve seré.
Espíritu Santo todavía continúa ministrando los corazones. Nuestras vestiduras espirituales, Oh, Santo Dios. Que solo así se limpió por mí. Oh, lávame tú y cualquier seré. Que solo así se limpió por mí. Oh, lávame tú y cualquier. Señor, nos humillamos y agradecemos esta mañana por la presencia preciosa de tu Santo Espíritu, por ministrar a nuestros corazones a través de la alabanza y de la palabra y darnos esperanza, Señor. Saber que tú eres un Dios que restaura vidas, un Dios que acepta el arrepentimiento. Es más, que lo da como un don, el don del arrepentimiento. Y que aquel que lo recibe, recibe el beneficio de su limpieza. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo.